Esperanza en medio del sufrimiento. Un estudio inductivo en las cartas del apóstol Pedro con el pastor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio en la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestra lección número 8, las epístolas de Pedro en el estudio inductivo. Hoy vamos a tocar Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 8 al 22. Padre, te rogamos que nos bendigas, nos ayudes, que lo que vamos a estudiar, Señor, sirva para desarrollar nuestra vida espiritual, pero sobre todo nuestro amor y nuestra pasión por ti, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar leyendo primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muy bien, esto es lo que nos dicen los versículos del 8 al 12. Vamos a comenzar haciéndole las preguntas a nuestro texto. Primera pregunta. En definitiva, ¿cómo debemos ser los cristianos? Bueno, según esta parte de Pedro, porque seguramente que hay muchos más requisitos de cómo debemos ser nosotros. Todos debemos primero ser de un mismo sentir o tener los mismos sentimientos. También en algunas versiones se traduce como con la misma actitud. Por ejemplo, eso dice la Nueva Biblia Española. Con la misma mentalidad, con la misma concordancia. En segundo lugar, debemos ser compasivos. Literalmente significa tener el mismo dolor o sufrimiento que tiene otro, que deriva en ser solidarios con otros. Y en la versión latinoamericana dice, compartan las preocupaciones de los demás. Tercero, debemos amarnos como hermanos fraternalmente. Cuarto, debemos ser misericordiosos, es decir, sanamente compasivos y afables. Quinto, debemos ser amigables, es decir, debemos ser cordiales, atentos, afectuosos, hospitalarios, amistosos. Sexto, debemos ser fuentes de bendición. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, respondan con bendiciones, dice la Nueva Biblia Española. ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados para que heredemos bendición. Literalmente, el texto dice, para que tengan la bendición en herencia. Heredar significa recibir algo de otra persona. No solo propiedades o bienes materiales, sino también sus características, su forma psíquica, podríamos decir, o biológica. En nuestro caso, como hijos de Dios, heredamos su carácter, sus posesiones y su capacidad de bendecir. ¿Qué debemos hacer para amar la vida y ver días buenos? Aquí el apóstol Pedro está citando el Salmo 34, versículos
12 al 16, que menciona al menos 5 cosas que debemos hacer si queremos amar la vida y ver días buenos o días felices. Primero, no hablar mal de otros, de Dios, de uno mismo o de cualquier otra cosa que puede considerarse como mal, porque dice refrene o guarde su lengua del mal. Segundo, no debe mentir y sus labios no hablen engaño. Tercero, apartarse o alejarse del mal. En el griego, la palabra que se utiliza es kakos y simboliza lo que es inútil, vacío, depravado, corrupto, injurioso, dañino, pecaminoso. Cuarto, haga el bien, es decir, que haga lo que beneficia, haga lo que ayuda, lo que es adecuado. Quinto, busque la paz y sígala. Mire, la palabra buscar aquí significa buscar pensando, razonando, meditando e inquiriendo. Es, en definitiva, encontrar caminos, formas y métodos para vivir en armonía con otros. Vivir en armonía con otros. Muy bien, vamos ahora a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecieseis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí hay una cantidad de cosas que pudiéramos tratar, pero que por causa del tiempo que utilizamos para estas lecciones quizás no la podamos profundizar, pero voy a tratar de ser lo más concreto posible con respecto a estos asuntos. ¿Qué quiere decir amedrentar? Conturbar. Mire, amedrentar significa infundir miedo, atemorizar. Y conturbar significa inquietar o turbar el ánimo de una persona con algo desagradable. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es lo mismo que decir, no les tengan miedo ni se asusten, como dice la Nueva Biblia Española. No les tengan miedo ni se asusten. ¿Cómo se santifica a Dios el Señor en nuestro corazón? Uno santifica al Señor cuando lo reconoce como único Señor. Porque santificar es separar o consagrar algo para que sea sagrado, que sea venerable, que sea santo. También significa separar lo profano de lo santo. Cuando santificamos al Señor, lo colocamos por encima de todos los dioses y por encima de todas las creencias, por encima de todos los hombres, de todos los poderes y autoridades, por sobre todas las circunstancias. Santificamos al Señor cuando lo adoramos. La versión latinoamericana, en vez de traducir santificada a Dios, traduce sigan adorando interiormente al Señor. ¿Para qué debemos estar siempre preparados? ¿Para qué? Debemos estar siempre preparados para defender nuestra fe. Literalmente dice, listos para la apología. Mire, la apología es la defensa verbal que se caracteriza
por presentar argumentos o declaraciones basadas en la razón. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la defensa de lo que creemos o practicamos nunca debe ser agresiva y soberbia, sino presentada con mansedumbre y reverencia, teniendo una buena conciencia. Porque de nada sirven los argumentos a favor del Evangelio si el testimonio de nuestra conducta deja mucho que desear. Por lo tanto, estemos siempre preparados para presentar nuestra defensa con el respaldo de la integridad y la conducta. Les decía que esta parte tiene mucha tela por recortar y quiero mencionar aquí algo que es muy común en nuestros días. Como hay tantas doctrinas erróneas, tantas doctrinas chuecas por ahí pululando, especialmente propagadas por los falsos nuevos apóstoles y profetas, hay canales en YouTube que se han dedicado a denunciar todas esas herejías, esa parte antibíblica, antilitúrgica, antiética, que se practica en muchas iglesias. Y escuche, según el apóstol Pedro, se debe hacer, se debe denunciar estas doctrinas erróneas, falsas, y se debe combatir este tipo de cosas. Pero una cosa es la orden del apóstol Pedro y otra la manera en que lo hacemos. Nosotros podemos denunciar una herejía, una doctrina errónea, pero sin ridiculizar y sin nosotros levantarnos como los jueces y quienes tenemos la única y última palabra en relación al asunto tratado. ¿Por qué digo esto? Porque en esto de la exégesis y la hermenéutica todavía no se ha dicho la última palabra y por eso es un poquito complicado hablar de la sana doctrina, porque lo que es sana doctrina para unos no es sana doctrina para otros. Le doy un ejemplo. La parte neumatológica es algo que es bien difícil, porque las iglesias que son de tendencia pentecostal tienen una forma de interpretar todo lo que es relacionado al Espíritu Santo. Y las iglesias que nosotros llamamos tradicionales, o algunos les dicen también iglesias reformadas, tienen otra forma de ver todo lo que es relacionado al Espíritu Santo. Puede ser que los dos tengan razón en algunas cosas y que los dos estén errados en algunas cosas. Por eso es que a veces hay un hilo muy delgado entre definir lo que es sana doctrina y lo que no es sana doctrina. Voy a dar un ejemplo de algo que escuché ayer o antier. Alguien puso un video donde él proclama que el título del video es: este es un video únicamente para personas muy maduras y que son personas muy conocedoras de la palabra de Dios. Y toma un pasaje de Gálatas donde el apóstol Pablo dice: nadie os juzgue en comida o en bebida. Y él se cree un doctor en cuestiones de la interpretación bíblica. Y él dice que cuando Pablo habla allí en Gálatas de que nadie os juzgue en comida o en bebida, que no está refiriéndose a la comida, a lo que comemos, y no está refiriendo a lo que tomamos, sino que se está refiriendo y comienza a hablar por allá del Levítico, de los sacrificios, y yo no sé. Ese tipo de cosas son las que hacen que la gente llegue a conclusiones erróneas. ¿Por qué razón? Porque cada quien da su propia verdad. Cada quien tiene su propia interpretación de la Biblia. Cuando Pedro nos dice aquí que debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe, lo que nos está diciendo es que yo tengo que conocer muy bien la palabra de Dios para que cuando alguien cuestione lo que yo creo, lo que yo predico, yo tenga suficiente sustento bíblico para combatir o para explicar lo que yo creo. Más lo veo yo por el lado de explicar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento a través de la Biblia,
que pelear con otros. Es más bien como si alguien demanda razón de mi fe. ¿Por qué usted cree eso? Ah, bueno, yo creo esto porque yo encuentro en la Biblia esta parte y comenzar a explicar desde la Biblia qué es lo que yo creo. No es fácil. Le advierto que no es fácil, pero ese es el asunto. Seguimos aquí con nuestra ayuda. Ahora vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Otro pasaje que ha sido causa de diferentes interpretaciones. Vamos a mirar aquí cómo salimos de esta parte difícil de la Escritura. ¿Quiénes se supone que eran los espíritus encarcelados? ¿A cuáles? A esos a los que les predicó Jesús después de morir en la cruz y antes de resucitar. Este es uno de los pasajes difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento, porque es el único texto de la Biblia que habla del descenso de Cristo para predicar a los muertos. Pero curiosamente influyó en la redacción del credo apostólico. Creo que se hizo después del año 650, al ser incorporada la frase descendió a los infiernos, la cual, por supuesto, no figuraba en el credo de Nicea del año 325. El credo comienza de la siguiente manera: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo que usted sabe lo demás, ¿verdad? Y más adelante dice, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó. El descenso de Jesús fue para predicar a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados eran las almas de los que habían muerto con el diluvio en tiempos de Noé. Existe un documento llamado las Actas de Pilato, también conocido como el Evangelio de Nicodemo, donde se describe con detalles el gran dramatismo del descenso de Jesús al Hades. Pero como fue escrito mucho tiempo después de los acontecimientos, no se le consideró genuino y pasó a formar parte de los evangelios apócrifos. Un párrafo del acta dice: se produjo una voz grande como trueno que decía: elevado príncipes vuestras puertas, elevaos, oh puertas eternales, y entrará el Rey de gloria. Vino pues de nuevo una voz que decía: levantad las puertas. El infierno, que oyó repetir esta voz, dijo como si no cayera en la cuenta: ¿quién es este Rey de la gloria? Y respondieron los ángeles del Señor: el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Y al instante, al conjuro de esta voz, las puertas de bronce se hicieron añicos y los cerrojos de hierro quedaron reducidos a pedazos, y todos los difuntos encarcelados se vieron libres de sus ligaduras. Y entró el Rey de la gloria en figura humana, y todos los antros oscuros del infierno fueron iluminados. Enseguida se puso a gritar el infierno: hemos sido vencidos, ¡ay de nosotros! Pero ¿quién eres tú que tienes tal poder y tal fuerza? ¿Quién eres tú que vienes aquí sin pecado?
Les acabo de leer el texto de lo que se considera las actas de Pilato, que algunos dicen que fue el Evangelio según Nicodemo. Hay que tener mucho cuidado con estos libros apócrifos, porque hay gente que no entiende que esos son escritos que no fueron aprobados por la iglesia, pero hay personas que están encargadas de como darles en este tiempo, darles como vida y auge a este tipo de escritos. Este Evangelio de Nicodemo, por ejemplo, en el caso que estamos mirando, también el Evangelio de María Magdalena, aún algunos le dan cierta autoridad al Evangelio de Judas Iscariote, pero algo que a mí me ha asombrado mucho en los últimos tiempos es la cantidad de personas que creen y piensan en que hay un libro que es del Antiguo Testamento y lo consideran como casi canónico, y de ahí han tomado unas doctrinas sobre aquello de los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres y todo esto. Hay que tener cuidado con todos estos escritos apócrifos porque no tienen ningún tipo de autoridad. El apóstol Pablo cita, por ejemplo, a un poeta ateniense, pero lo hace únicamente a manera de referencia para enfatizar una verdad que él quería mostrar en el escrito que él hace en la carta a Tito. Yo creo que mencionar textos fuera de lo que es el canon bíblico se tiene que hacer con mucho cuidado. Esto de los espíritus encarcelados, hay diferentes interpretaciones y diferentes formas de verlo. Este que les acabo de leer de las actas de Pilato, pero también está el que los espíritus encarcelados eran todos los que habían muerto desde Adán hasta la muerte de Cristo Jesús del Antiguo Testamento, los santos que estaban en el seno de Abraham y que fueron llevados, como dice Efesios, cautivos, dice llevó cautiva la cautividad, entonces se refería a ellos. Otros dicen que era directamente predicación a los que habían muerto y estaban en el infierno, y era para mostrarles que las promesas de Dios se habían cumplido en Cristo Jesús. Pero alguna vez cuando yo recién iniciaba mi seminario bíblico, leí en un estudio que hice acerca de los demonios, leí que esos espíritus eran unos espíritus que eran demasiado poderosos y que Dios había decidido encerrar para proteger al hombre. Todo este tipo de interpretaciones siempre van a quedar en que uno no sabe, uno no puede definir exactamente a cuáles fueron a los espíritus que Cristo fue a predicarles. Hay que tener cuidado y desde mi perspectiva hay asuntos que son como más periféricos que centrales. Y desde mi punto de vista, esto es un asunto más periférico que central. Lo importante, lo central, es todo lo que tiene que ver con la divinidad del señorío de Cristo, la obra salvadora de Cristo, la redención que Él ha hecho en nosotros. Vamos ahora a nuestro texto para leer, Primera de Pedro 3, 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, escuche, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué quiso decir Pedro con esta frase de el bautismo? Ahora nos salva. Entonces los que murieron sin bautizarse están perdidos. Yo me río porque es que de estos textos bíblicos han salido doctrinas raras todo el tiempo. El apóstol Pedro está comparando el agua del diluvio de Noé con el agua del bautismo. Para esta comparación utiliza una palabra en griego que es
antitupón, que significa símbolo, figura, reproducción, por lo cual no está desarrollando una teología del bautismo, ni está diciendo que el bautismo tiene poder para salvarnos. Escuche, hay que tener bien en cuenta esta parte. Lo que hace Pedro es presentar un ejemplo, una figura del bautismo como símbolo de salvación, pero no como la salvación misma. Porque si hablamos de salvación, debemos recordar las palabras de San Pablo, quien dijo: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es lo que dice Efesios 2:8. Y si es por la gracia de Dios, no es por obras, ni por ningún rito, ni por ninguna liturgia, ni por ningún sacramento, entre ellos el del bautismo. Por lo cual, los que creyeron en Cristo y murieron antes de ser bautizados, no están perdidos, sino que son salvos. ¿Queda claro eso? ¿Usted cree en Cristo y se muere? Usted es salvo. ¿Usted cree en Cristo y se muere? Usted es salvo. Así no haya alcanzado a recibir la clase de catecúmenos y se haya bautizado. No, usted es salvo no porque usted es bautizado, no porque usted cumple ritos, sino porque usted cree en Cristo Jesús. Que cree en Cristo y como un paso apenas lógico de un hijo de Dios, usted se va a querer bautizar. Hay que obedecer el sacramento del bautismo. Muy bien, ¿qué son las inmundicias de la carne que no puede quitar el bautismo? Es muchas, ¿verdad? Aquí Pedro señala lo que Jesús había enseñado, que la pureza interior es más importante que la exterior. Mira, el bautismo no tiene el propósito de quitarnos la suciedad corporal, sino de establecer un ideal nuevo, un propósito de superación, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo, que no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia por la resurrección de Cristo Jesús, dice la versión latinoamericana. Esta aspiración no podrá ser destruida por el diablo, porque Cristo subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y a Él, a Cristo Jesús, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Les he dicho que vamos a tratar de tener una actividad práctica y también a memorizar un texto bíblico, ¿verdad? Probablemente el mayor desafío de la vida cristiana es lograr un mismo sentir en un grupo, en una iglesia. Como ejercicio, mencione 5 cosas que podría usted, ¿sí?, que usted piensa que son necesarias para lograr un mismo sentir con su grupo local. 5 cosas que los ayuden a esa unidad en su grupo, en su iglesia, en su célula familiar. Yo no sé cómo se reúne usted, pero piense en 5 cosas que podrían servirle para eso. Y el texto bíblico que vamos a memorizar son los versículos 8 y 9 del capítulo 3. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ya sabe, solamente ahorita al terminar la clase, abra su Biblia, ya sea en el libro de papel, o sea en su tablet, en su computador, y trate de memorizar estos 2 versículos y trate de pensar un poco en la tarea práctica, en la parte práctica que le dejo aquí. Si se da cuenta, las 5 cosas que podría ayudarnos a mantener la unidad y todo esto también están relacionadas con el texto que vamos a memorizar. Muy bien, muchas gracias por haber estado conmigo aquí en esta lección. Espero, con la ayuda de Dios, vernos en la lección número 9. Dios le bendiga y muchas bendiciones. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.